Hola, buenas noches, Dios me los bendiga grandemente, bendiciones a todos los que se están conectando. Le doy gracias al Señor por este tiempo, gracias al Señor por este tiempo de reunirnos, de discipulado, así que voy a empezar con una oración. Padre, te doy gracias infinitas por este tiempo, te doy gracias, mi Dios, por eh, un día de victoria, por todo lo que tú nos vas a enseñar a través de tu Santo Espíritu, por todo lo que vas a estar compartiendo, mi Dios, en esta noche. Te doy gracias por todos los que se van a estar agregando, mi Dios, a este tiempo, por todo lo que tu Espíritu Santo nos va a estar revelando, por todo lo que nos va a estar ayudando en las diferentes situaciones y circunstancias que estamos enfrentando, por toda tu revelación, entendimiento, por toda la sabiduría que se habrá de desprender en todo lo que vamos a estar viendo. Te pido que la unción de tu Espíritu pueda estar sobre todos y cada uno de nosotros, en cada casa y en cada lugar. Gracias te doy, Padre de la Gloria. Te pido, Señor, que tú vengas trayendo a todos los que vienen de lejos, a todos los que están agotados, a los que están trabajando, a los que están en camino, para que se puedan ir acercando a beber de los ríos de agua viva que tú tienes para cada uno de nosotros. Te doy gracias infinitas, Padre de la Gloria, por todo lo que haces y por todo lo que ejecutas en medio nuestro. Gracias, Padre, te doy en el nombre poderoso de Jesús y todos decimos amén y amén. Dios me los bendiga grandemente. Bendiciones, Rosita, Ángel, bendiciones, Adela. Dios les bendiga. Bendiciones, 7:33 de la noche. Hoy es 5 de junio del 2024, transmitiendo a través de Zoom y a través del Instagram para que todos puedan tener acceso a lo que vamos a estar compartiendo. Dios me los bendiga grandemente. Bendiciones para todos. Gracias por ser, gracias por estar. Pues vamos a comenzar porque los tiempos son cortos y vamos a esperar que la gente se vaya acercando, y si no se va acercando, nosotros vamos hablando un poco de todos los acontecimientos y de todo lo que vamos a estar viendo en esta noche en el discipulado. Específicamente, entiendo. Específicamente, y estoy pues también poniendo los audios para poderlos compartir después para los que tienen problemas con el internet. El día de hoy vamos a estar hablando de cómo fortalecernos en el Señor. Fortalecernos. El tema va a estar centrado en cómo nos fortalecemos en el Señor. Ya unas semanas atrás hablamos con respecto a los cambios de temporada, cuando estamos en situaciones o temporadas distintas. Hoy vamos a estar hablando cuando tenemos diferentes circunstancias, cómo nos fortalecemos en el Señor. Y dice que pues nosotros a veces experimentamos nuestros mayores ataques cuando estamos más cerca de nuestro llamado. Cuando dice que cuando el sol ya va a salir en la mañana, en la madrugada, es cuando la noche se vuelve más oscura. Cuando estamos más cerca de nuestra bendición es cuando tenemos los mayores ataques y los mayores inconvenientes. Así que si nosotros estamos siendo procesados de alguna manera, tenemos que buscar la forma de entender y de que no se nos revele que cuando las situaciones se ponen difíciles es cuando más cerca estamos de la victoria. Y todos nosotros hemos experimentado periodos prolongados de espera en determinadas zonas, esperando que algo se dé, esperando que algo se ejecute. Dios te bendiga, Ninosca, esperando que algo pase en medio nuestro. Y vamos a ver entonces que hay 5 maneras en que podemos fortalecernos en el Señor en estos tiempos. Y de estas 5 maneras que vamos a estar estudiando, lo voy a repasar brevemente como todas las cosas que miramos para los que están de repente tomando nota. Y estas cosas yo
generalmente tengo cantidades de papeles de este tipo, que son los que tengo, yo me los escribo, me los paso en computadora, los leo y luego los guardo, y aunque los tengo en digital, todavía sigo guardando el papel, porque muchas veces algo sucede y el espíritu me trae la información y en lugar de meterme en la computadora, a lo mejor no lo tengo aquí o lo tengo en la oficina, busco el papel y sé dónde está el papel porque pues mi casa está llena de papeles, por todas partes. Me da mucha pena de repente deshacerme de ellos. Así que 5 cosas vamos a estar viendo. Para fortalecernos en el Señor, primero lo que tenemos que hacer es cantar a Dios, cantar, alabar y adorar. Am, Dios, que es santo, habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando nosotros alabamos, algo se rompe en el mundo espiritual. Su presencia va a llegar a nosotros en ese momento y va a cambiar la atmósfera espiritual y toda la perspectiva nuestra. Cuando todo está en caos, cuando hay los mayores inconvenientes, cuando hay los mayores problemas, si nosotros queremos ser fuertes en medio de esa situación y fuertes en el Señor, hay que aprender a cantarles. Y yo muchas veces lo he visto de esta manera. Ustedes saben quién es mi archienemigo número uno. Que el Señor le reprenda. ¿Saben a quién es? Al que me gusta darle hasta por el cielo de la boca. Cada vez que hay alguna situación, le doy y lo remuevo y lo lanzo y lo tiro y lo pateo y lo golpeo contra las paredes. Si algo de ahora estoy más suave porque me he ido liberando de muchas cosas, pero al principio que tenía mucha rabia, le daba horrible por todos lados, le daba por los costados, le rompía las costillas, le reventaba la nariz. Lo que no hacía, todo se lo hacía contra él y lo desbarataba. Yo no sé si a ustedes también les pasan lo mismo, ¿ok? Pero eso quiere decir que pues yo tenía mucha rabia acumulada, por supuesto. Entonces siempre he pensado que cuando está pasando la situación más negra y más oscura en mi vida, voy a alabar a Dios y más le voy a adorar y más le voy a dar la gloria y más me voy a pegar de él y más le voy a agradecer de todo corazón para que el otro entonces se mortifique, le dé rabia, que todo lo que hace en mi contra solamente me empuja a darle gracias a Dios. Eso lo enoja mucho, eso lo molesta muchísimo. Y esa es mi impresión de lo que ocurre en el mundo espiritual cuando nosotros estamos pasando algún tipo de aflicción o algún tipo de problema. Cantar, alabar a Dios, adorarle, agradecerle por todas las cosas. De todo corazón empieza a transformarnos y empieza a quitar todas las cosas que están dentro de nosotros, pero empieza a mortificar al enemigo porque lo que está tratando de hacer no está teniendo el resultado que él se está esperando. Lo segundo, y de esto vamos a estar hablando con más detalle, es hablar en lenguas. Se nos ordena cantar en lenguas, se nos ordena hablar en lenguas y se nos ordena orar en lenguas. Eso es lo que dice la Biblia. Hay gente que esa parte de la Biblia no la lee. Hay gente que simplemente la bypasea. Pero eso es lo que dice la palabra. Cantar en lenguas, hablar en lenguas y orar en lenguas. De hecho, cuando Judas habla, Judas, la porción de no el Judas que se ahorcó, sino el Judas que está en la Biblia, habla de orar en el Espíritu y se refiere precisamente en esta área, entre muchas otras cosas, a precisamente orar en lenguas. Y tenemos que involucrarnos activamente para fortalecernos, porque dice la palabra que Él gime con gemidos indecibles, son las lenguas, a favor de nosotros. Lo tercero es hablar con nuestra alma. Y esta me llamó la atención, porque generalmente cuando entramos a orar y estamos cargados en nuestras emociones, empezamos a hablarle a Dios
desde las emociones, le oramos desde las emociones, lloramos, pataleamos, nos quejamos, ay, pobrecito yo, nos da todo este llantén, todas estas cosas. Pero esta parte me llama la atención, hablar con el alma. David hizo esto mucho, especialmente a lo largo de los salmos. Y tenemos que darnos cuenta de que nosotros no somos nuestros pensamientos y tenemos pensamientos. De la misma manera, no somos nuestras emociones, pero tenemos emociones y podemos hablar con ellas. Podemos sentarnos a conversar y vamos a ver cómo es que David lo hizo, cómo conversaba con sus emociones. Lo cuarto que tenemos que hacer para fortalecernos en el Señor. Repito, para los que no estaban desde un principio, el tema hoy es cómo fortalecernos en el Señor y dijimos, lo primero es cantarle a Dios, lo segundo es hablar en lenguas, lo tercero es hablar con nuestra alma, lo cuarto es fortalecer a los demás. En realidad, cuando fortalecemos a los demás y empezamos a ayudar a los demás, nos fortalecemos nosotros mismos. Cuando nos sentimos cansados, pero elegimos fortalecer a los demás, empezamos a recibir estamina. La Biblia deja claro que el que riega a otros, él mismo será regado. Hay fuerza en el servicio, pero no hay fuerza en la autocompasión. ¿Qué es la autocompasión? Ay, pobrecita yo, nadie me quiere. El pastor Eleazar hablaba del gusanito, precisamente del calimero. Esa no es la actitud. Nosotros tenemos que verdaderamente obtener la fuerza en el servicio. Y si se acuerdan, los que yo les he hablado de qué me pasó cuando yo llegué aquí, que llegué con un problema gigantesco y lo primero que me pidió Dios era que me encargara de su iglesia. Dijo, encárgate de mi iglesia, te voy a entregar una iglesia y quiero que te encargues de mi iglesia. Eso es lo que comprueba. Una cosa es que yo hable de la palabra y otra cosa es de lo que Dios me pidió en un momento determinado y yo lo pueda corroborar hoy en día, después de 10 años, qué fue lo que hizo Dios conmigo para yo poderme fortalecer en medio del gran problema en el que yo estaba. Me dijo, desvía tu mente, desvía en donde estás y enfócate en la gente que te voy a entregar para que los comiences a pastorear. Lo quinto es someter al enemigo. No combatimos pensamientos con pensamientos. No luchamos contra los pensamientos. No combatimos pensamientos con pensamientos. Nosotros luchamos y peleamos la buena batalla contra los pensamientos y lo hacemos con palabras, con declaraciones, declarando la palabra. El estrés demoníaco, o sea, la carga de estrés o la carga de preocupación cuando algo no nos deja dormir, nosotros tenemos que abrir la boca y decirle al diablo que se detenga y que se aparte de nuestro camino. Tenemos que hacer guerra espiritual. Se supone que no debemos huir del diablo. La mayor parte de la gente que no hace liberación lo que está haciendo es huir del diablo. La verdad es que lo que pasa es que le tiene miedo. Hay quienes dicen que uno no se puede meter ahí y que no, es preferible no estar entrado en esa situación porque uno sale de repente golpeado. Y uno solo sale golpeado si uno tiene un cable pelado, si hay algo en nuestra vida que no está correcto. Por eso tenemos que estar en santidad, para que no nos ocurran cosas, para que no pasen cosas, porque cuando no estamos bien, entonces el enemigo tiene un expediente para poder venir en contra nuestra. Y dice acá que nosotros tenemos que abrir la boca y decirle al diablo, a Satanás, que el Señor le reprenda, que se detenga y se aparte de nuestro camino. Nosotros no huimos del diablo, se supone que solo debemos huir del pecado. Nos levantamos y resistimos al diablo y él va a huir de nosotros, es lo que dice la palabra. Si nosotros aprendemos a manejar nuestros momentos difíciles con cuidado, nosotros convertiremos esos tiempos en buenos tiempos. Pero ¿cómo hacemos para manejar momentos difíciles con cuidado?
tenemos que fortalecernos en el Señor. ¿Y cómo nos fortalecemos en el Señor? O sea, fortalecernos en el Señor. Diga el débil, fuerte soy, dice la palabra. Nuestra fortaleza viene de Jehová, el que creó los cielos y la tierra. Nuestra fortaleza viene de Dios. Nosotros somos débiles, pero nuestra fuerza viene de Él. Mi fuerza no es propia. Lo que yo hablo y lo que yo digo, esa fuerza no es mía. Esa es la fuerza de Él. Yo no tengo fuerza, yo no tengo el poder, yo no tengo la autoridad a menos de que Él me la delegue, no tengo el poder a menos de que el Espíritu Santo me lo entregue. Yo no tengo nada, todo lo tiene Él. Pero si yo me conecto con Él y si yo hago todo lo que yo tengo que hacer, Él nos dará fuerzas como de búfalo. Eso dice la palabra. Y nos podremos remontar hasta las alturas como las águilas. Seremos cabeza y no seremos cola. Todo lo vamos a poder hacer en Cristo. Es que lo podemos hacer. Él es nuestra roca, Él es nuestro estandarte, Él es nuestro escudo, Él es nuestro todo. Y voy a seguir entonces y dice acá, ¿y cómo me fortalezco? Ya di cuáles eran las claves. Las claves son las 5 que acabo de mencionar. Así que quiero decirles que nosotros no estamos solos. A veces tenemos periodos prolongados de gran dificultad o de gran tristeza. A veces, como me pasó a mí, vi la victoria obtenida con Dios y a veces el revés después de la victoria. Cuando vino el revés después de la gran victoria, hemos tenido varias. En Venezuela, Dios me habló acerca de lo que iba a ocurrir desde 1999, me habló. Y yo tenía la seguridad, porque Dios me dijo que de eso iban a salir cosas muy buenas y que no me preocupara y que las cosas se iban a resolver. Y cuando finalmente ya Chávez estaba en la horchila, yo dije, el Señor es grande, el Señor lo ha manejado. Pero a causa de toda la situación que se presentó, lo volvieron a traer y lo volvieron otra vez a enroscar. Y yo dije, pero si ya estaba todo resuelto, ¿cómo es que volvimos otra vez atrás? Y atrás en una situación peor porque ahora iba a ser mucho más difícil poderlo sacar más adelante. Solo la muerte lo pudo sacar. Solamente pues para que se montaran otros que son peores. Pero en esa oportunidad, Dios dijo que todo iba a estar bien y que todo iba a ayudar para bien en todo lo que iba a estar ocurriendo. Y nosotros, yo sentí ese revés, yo sentí ese golpe. Me acuerdo clarito como si fuera hoy que para celebrar me compré unos arcillos de plata, cuando uno antes estaba ahorrando todo porque uno sabía lo que había de venir. Y estoy hablando del 2000 y poquito. No nos desanimemos, no importa en qué tiempo ni en qué momento. De repente tenemos estos periodos prolongados de espera mientras vemos que en otros parecen lograrse avances fácilmente. Y vemos que otras personas a veces pueden lograr sus objetivos y salir en victoria de forma fácil, mientras nosotros todos estamos repitiendo el examen y la prueba una detrás de otra porque no hemos podido pasar la prueba ni siquiera con 10, ni siquiera con 0,9 cuando te dicen, bueno, este es 0,9,5, te voy a echar un empujoncito, te voy a ayudar pues para que lo pases aunque sea pues en la raya. Pero después de que pasan las situaciones, nuestras vidas se vuelven tan desalentadoras cuando tenemos estas circunstancias que incluso hemos tenido que abandonar muchas cosas. Así que vemos, por ejemplo, al rey David, que recibió la promesa de Dios de que sería rey, pero luego su vida tuvo muchísimos contratiempos y tuvo muchísimos problemas y tuvo que abandonar la tierra de Israel para escapar de la violencia del rey Saúl. Y esto lo tenemos en 1 Samuel 27:1. El desaliento.
El desaliento es como cuando uno está subiendo por una cuesta y empieza a faltarle la respiración, o empieza uno a jadear porque los pulmones no te dan y no te da, o no te da el aparato, o estás muy pesado y empiezas a jadear y se te hace cada vez más cuesta arriba y se te hace más difícil. Ese es el desaliento. Pierdes el aliento, pierdes el empuje, pierdes la iniciativa, pierdes la estamina, pierdes la esperanza, pierdes el norte, pierdes el objetivo, pierdes lo que te está animando a llegar allá. Empiezas a caminar más despacio, empiezas entonces a desalentarte, a perder pues la esperanza, empiezas a verlo todo más nublado, a verlo todo negro, a ver que estás caminando en un lugar donde no puedes. Y eso es lo que nos empieza a ocurrir, el desaliento. El desánimo, cuando pierdes el ánimo, puede surgir al confiar en Dios para la liberación continua. Confiar en Dios para que la cosa se dé. Pedir oración para que las cosas se entreguen. Confiar en Dios para que las cosas avancen. Y confías y confías y confías y confías. Confiar en Dios trae esperanza, pero confiar continuamente en Dios para lo mismo nos desgasta. Fuerte, nos desgasta. Nos desgasta como personas. La decepción puede hacernos más daño que lo que puede hacer el diablo y lo que le permitimos al diablo hacer. Nos decepcionamos. Estamos esperando que algo se dé y no entendemos por qué no se da si nosotros estamos orando. Hay quienes piden oración y piden oración como si las oraciones de esa persona no fueran escuchadas. Hay gente que tiene un desespero en el alma. Y a lo mejor oran un año, a lo mejor oran 2 años, a lo mejor oran 3 años por un propósito en particular y no lo ven y no se les hace evidente y no pueden verlo suceder. Y eso nos desgasta y nos llena de desaliento. Pues a veces uno puede pensar, no es el tiempo de Dios, otras veces puede pensar, no es la voluntad de Dios o no es el tiempo de Dios. Pero yo voy a seguir creyendo en Dios. Nada ni nadie, nada ni nadie me va a quitar el que yo siga creyendo en Dios. Se me ha revelado que Él no es hombre para mentir. Se me ha revelado que Él es fiel y verdadero. Se me ha revelado que yo todo lo puedo en Cristo que me va a dar esa fortaleza. Y se me ha revelado que Dios es Dios por encima de todas las cosas, con su omnisciencia, con su omnipresencia y con su omnipotencia. Él es Dios y no hay nada que se le escape. Y aún las cosas negativas que están pasando, todo está bajo sus pies y todo está en control. Pero hay algo que tengo que aprender, hay algo y quiero aprenderlo rápido y me quiero sacar esta curita de un solo golpe, no lo quiero sacar de pedacitos. Este punto fue uno de los más bajos de la vida de David, espiritualmente. No escuchamos salmos ni revelaciones ni ninguna mención de la relación de David con Dios o su crecimiento espiritual. Se convirtió en mercenario bajo el mando de un líder filisteo incircunciso. El desánimo, si no se maneja adecuadamente, puede llevarlo a hacer cosas peores que las que su enemigo podría hacerle o lo que Satanás no puede hacer. El desánimo deambuló, se escondió en cuevas, no tenía cómo manejar las cosas. El rey Saúl, pues que era el rey, se había llenado de envidia, se había llenado, había golpeado mucho el que dijeran que Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Que los compararan y él siempre quedara perdiendo. Y el rey Saúl no pudo hacer que David pareciera un enfermo mental y se uniera al lado del enemigo. La intención de él era atormentarlo tanto
que pareciera que ya estaba desvariando y que se uniera con los enemigos del pueblo. Pero la desilusión y el desánimo sí lo hicieron. Luego las cosas se pusieron aún peor para David. El desánimo, el desgaste y la desilusión cuando las cosas no se empiezan a dar, como nosotros queremos, nos pueden llevar a unas posiciones que son sumamente peligrosas. Por eso vamos a estar aprendiendo de cómo fortalecernos en el Señor para no caer en desánimo. Es cuando más tenemos que pelear. Si mi Redentor vive, mi Redentor me va a sacar de esto. ¿Cuándo? No sé, pero esto no va a durar 1000 años. Esto se va a resolver. Hay un proceso que tengo que pasar, hay algo que tengo que aprender, hay alguna lección en todo esto que está ocurriendo que yo tengo que aprender a manejar y tengo que aprender a manejarla de la forma en que Dios quiere que la maneje. Entonces, dice acá que todo esto con la desilusión y el desánimo se puso peor para David. Pero David se fortaleció en el Señor. Y David estaba muy angustiado, dice, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, porque el alma de todo el pueblo estaba triste. Cuando tu entorno está enojado, cuando tu entorno está triste, cuando la gente está desalentada, desgastada, cuando está desesperanzada, cuando está quejona, todo eso se pega. Cada uno estaba triste por sus hijos y sus hijas, pero David se fortaleció en Jehová su Dios. Primera de Samuel 36. Se fortaleció en Dios. Cuando David lo perdió todo, no le pidió dirección a Dios primero. No le dijo, ayúdame en esta situación o dirígeme a ver cómo puedo resolver. David se fortaleció en el Señor su Dios. Se fortaleció, no pidió dirección, se fortaleció en él. En los últimos días, el libro de Daniel nos advierte sobre la estrategia del diablo. Dice Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo y desgastará a los santos del Altísimo. O sea que con la confusión y con todo lo que va a acontecer en un futuro, Satanás lo que espera es que nos desgastemos y nos entre el desaliento. Y muchos habrán de claudicar. Los que están jóvenes en la fe o los que están inmaduros en la fe se van a desgastar. Y muchos que están bien parados en la fe también se van a desalentar. Entonces, dice acá que cuando el diablo no puede noquearte, cuando no te puede dar un golpe para hacerte caer, te va a desgastar. Como la gota de agua que empieza a mellar. Tiki, tiki. Y tú dices, pero me pasó esto, y me pasó esto, y me pasó esto, y te va desgastando, como esa gota que va cayendo. Entonces dice, Él nos va a desgastar por nuestra continua espera del avance de Dios. Si no tenemos nosotros cuidado, el diablo se va a presentar de alguna manera y nos va a engañar para que alcancemos algún atajo o hagamos algo, alguna manera que sea más fácil de vivir nuestra vida. Pero el camino fácil no conduce al avance de Dios. La Biblia dice que ancho es el camino que lleva a la destrucción. En la desesperación existe la tentación de buscar instrucción de Dios sobre qué hacer a continuación. Pero me tengo que fortalecer en el Señor. De Él mana su fuerza, de Él, de la confianza, mana la fortaleza que me va a dar, la fortaleza para seguir adelante. Me va a ir dirigiendo, pues sí, por supuesto, pero sobre todo me va a llenar de fuerza, sobre todo para poder soportar todos los embates que han de venir. Entonces, dice, cuando David lo perdió todo, no le pidió dirección a Dios primero. David se fortaleció en el Señor su Dios. En los últimos días, el libro de Daniel nos advierte de esta estrategia del diablo. Va a hablar palabras contra el Altísimo y va a desgastar a los santos del Altísimo. Y dice
El camino fácil definitivamente no nos va a conducir a nada. Desesperado, Saúl acudió a una bruja. Desesperados, otros acuden a un abortista. Desesperados, otros acuden a pedirle a la sierva Agar que se acueste con su marido para poder quedar encinta y poder traer al hijo de la promesa. En la desesperación, mientras estamos esperando, tratamos de hacer de Dios y le recortamos el tiempo a Dios y nos bypaseamos todo el proceso que Él tiene previsto y claramente planificado con un propósito. Y nosotros nos desesperamos. Saúl quería escuchar a Dios y nosotros debemos entender que para escuchar a Dios tenemos que acercarnos a Dios. Y Dios quiere darnos fuerza antes de darnos una solución. Necesita cargarnos de gasolina, necesita cargarnos de energía, necesita llenarnos de estamina, necesita llenarnos de poder, porque lo que vamos a enfrentar todavía es mayor, es más cuesta arriba. Va a ser muy fuerte. Así me decía mi Dios, esto va a ser muy fuerte, pero no te preocupes, yo voy a estar contigo. Ya nada más con esa reafirmación yo dije, bueno, no sé qué tan fuerte va a ser, no sé qué es lo que va a pasar, pero si Él viene conmigo, yo sé que yo estoy segura. Cuando nosotros encontramos fuerzas, encontramos estrategias y encontramos soluciones. Cuando hemos perdido las fuerzas, cuando estamos trotando y hemos perdido toda la estamina, pedimos estamina para ese último aliento que recibimos para poder dar la vuelta y para poder seguir adelante con lo que tenemos que seguir. Así que es la fuerza la que me va a dar la solución para resolver lo que sea que esté pasando. ¿Y cómo encontramos fuerza? Y eso es lo que someramente y en sumario, reducido, resumido, les compartí al principio. Lo primero que tengo que hacer es alabar a Dios, cantar a Dios, alabar a Dios. Cuando estamos agotados es cuando más tenemos que alabarle. No podemos confiar en nuestros pensamientos cuando nuestra cabeza ya no funciona, cuando estamos agotados, cuando estamos sobrecargados, cuando estamos estresados. Ya llega un momento en que de repente si nosotros estamos utilizando mucho nuestra cabeza y tenemos muchísima presión y estamos muy estresados y cargados, que necesitamos pararnos y darnos una vuelta, aunque lo que estemos haciendo sea imperativo terminarlo a una hora que está bastante cerca. Esa oxigenación de nuestro cerebro, pararnos y cambiar del ambiente en que estamos a un nuevo ambiente, nos va a traer, además de oxigenación y todas las cosas beneficiosas en el mundo físico, también nos va a ayudar a posicionarnos de mejor manera enfrente al problema que estamos atravesando. Cuando nosotros estamos muy metidos en el problema, las circunstancias que nos rodean nos van a estar mintiendo y nos van a impedir que consigamos la solución. Y todo va a parecer una locura. Puede que ni siquiera tengamos ganas de cantar, puede que ni siquiera pues nos guste cantar, pero algo sucede en nuestro espíritu con E pequeña cuando nosotros empezamos a cantarle a Dios, cuando lo empezamos a alabar y cuando lo empezamos a adorar. Si estamos demasiado débiles para cantar y no nos salen las fuerzas, pongamos música de adoración y dejémosla entrar en nuestros oídos. La mayor parte de las canciones de adoración traen las letras de la palabra. La mayor parte. Y todo eso nos va a estar trayendo paz en medio de nuestro caos. Dice Dios que es santo habita en la alabanza de su pueblo. Su presencia llegará a ti en ese momento y cambiará tu atmósfera y tu perspectiva. Cuando todo se vaya al caos, si quieres ser fuerte en el Señor, aprende a cantarle, aprende a alabarlo, aprende a tener contentura, no por lo que está pasando, sino por la victoria que vas a obtener a futuro. Tú sabes que va a venir.
tienes la certeza y la seguridad de que eso va a ocurrir. Lo segundo que tenemos que hacer, y espero que les haya quedado claro lo que es alabar a Dios y cantarle a Dios y ponerlo en alto. No empezarse a enfurruñar con Él, no pelearse con Él porque Él permitió esto, no molestarse con Él, no desesperanzarse, mucho menos pues retroceder. Si Dios es Dios y Dios está permitiendo algo, hay un propósito detrás de todo esto. Y eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos. Lo segundo es hablar en lenguas. Las lenguas se activan por un comando que uno les da. A veces no las puede frenar, pero está aquí algo que explota y al explotar, como si pasara por entre las cuerdas vocales, empieza a emitir sonidos que no los podemos entender, pero que nos hacen sentir muy bien. Empieza a vaciarse la lata batida de la Coca-Cola y empieza a salir el gas y empieza a salir el aire cuando nosotros verdaderamente permitimos que esto suceda en nuestras vidas. Dice Pablo en Primera de Corintios 14:2 que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, haciéndose eco de las palabras de Isaías al pueblo de Israel. Así que cuando nosotros hablamos en lengua, lo que tenemos es una gran edificación para nosotros mismos. ¿Y cómo hago para hablar en lenguas? ¿Cómo recibo el don de lenguas? Porque está el don de lenguas y está el don de interpretación de lenguas. Y tenemos entonces que nosotros empezar a apretar los motores, anhelar el ser bautizados, el anhelar en hablar en lenguas y empezar a ser como un carrito. O sea, hacer como un carrito, ese R con R cigarro, R con R ferrocarril, empezamos a soltarlas. Hay gente que les da miedo, hay gente que quiere que simplemente abran la boca y ya está listo y no tienen que hacer nada, simplemente la abren y ya están hablando en lenguas. Pues somos todos diferentes y todos hacemos distintas cosas, pero el anhelo de hablar en lenguas tiene que ser importante. Se cambia la atmósfera espiritual, o sea, crecemos espiritualmente cuando nosotros empezamos a orar en lenguas, cuando nosotros empezamos a cantar en lenguas o cuando empezamos a hacer cualquier cosa utilizando nuestras lenguas celestiales. Este, con labios tartamudos y lengua extraña, hablará a este pueblo. A quien dijo, este es el reposo con que haréis descansar al cansado, y este es el refrigerio, pero no quisieron oírlo. Se nos ordena cantar en lenguas, hablar en lenguas, orar en lenguas, pensar en lenguas. No se nos ordena pensar en lenguas, nada más. Tenemos que llevarlo al punto verbal y lo tenemos que verbalizar y tenemos que hablarlo y tenemos que declararlo, porque esto es como el aceite y el vinagre, cuando usted lo declara, la maldad se retira, ¡fua! Y sale. Cuando lo hacemos en el nombre de Jesús, simplemente vuela y le cortan las cabezas, los aniquilan. Pero cuando nosotros empezamos a hablarle al enemigo claramente, hay algo que se rompe en el ambiente. Y dice acá, tenemos que hacerlo verbal, tal como cantar y adorar cuando estamos en las lenguas, cuando estamos llevando la palabra, orando en lenguas, todo lo que estemos haciendo. Y es importante hablar en lenguas porque nos edifica a nosotros. No estamos intercediendo por nadie, nos edifica a nosotros. Tener el Espíritu Santo y el don de lenguas no nos hace más fuerte que tener un gimnasio en nuestra casa. Tenemos que involucrarnos activamente con ellos para fortalecernos. O sea, lo que quiere decir, todos hemos recibido las lenguas el momento que aceptamos a Cristo, pero por alguna razón, por incredulidad, nosotros no las ejercemos. Nos da miedo o no lo dejamos, pero nosotros tenemos que aflojarlo. Yo les digo a la gente, R con R cigarro, R con R ferrocarril. Empiece a hacer como los niñitos. ¿Cómo hacen los bebés cuando quieren aprender a hablar? Empiezan a, trrr,
hacer una cantidad de sonidos con la boca tratando de identificar cuál es el que más se parece a los que ellos están escuchando de toda su familia. De esa misma manera, nosotros tenemos que meternos en oración, pedirle y estar en silencio y empezar a practicar. Yo no lo practiqué, pero hay mucha gente que empieza, que le dicen, tienes que soltar la boca, pierde el miedo, pierde la vergüenza o lo que sea que tengas que te está impidiendo hablar, echamos fuera todo lo que es lo que te impide, porque es como si estuviera poniendo una mano que te impidiera hablar. Y tenemos que sobreponernos a todas estas cosas en el nombre poderoso de Jesús. Lo otro que tenemos que hacer, bueno, aquí dice, con labios tartamudos y lengua extraña, hablará este pueblo a quien dijo, este es el reposo con que haréis descansar al cansado, y este es el refrigerio, pero no quisieron oírlo. Isaías 28, 11 al 12. Así que tenemos que hacer todo esto y es importante hablar en lenguas porque nos va a edificar, como decía antes. El Espíritu Santo y el don de lenguas no nos hace más fuerte, definitivamente. El tenerlo no nos hace nada. Podemos tener un gimnasio. Yo tengo una caminadora en mi oficina que no estoy utilizando en este momento, pero la caminadora sola no me va a hacer ni perder peso ni nada. Yo me tengo que montar y la tengo que activar y la tengo que arrancar. Yo tengo que arrancar las lenguas. Y todavía la gente no me ha dicho, yo no sé hablar en lenguas. Y como no me lo han dicho, yo estoy asumiendo que todo el mundo que está con nosotros claramente está pudiendo orar en lenguas y ya está activo con sus lenguas. Ora, canta en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Y vamos a ver qué es lo que están diciendo acá en el chat y qué es lo que están diciendo por todo el otro lado. Dice acá, el miedo y todos esos sentimientos alimentan al enemigo. Ciertamente, Adela, definitivamente. Todo lo entregamos al Señor sin dudar, solo confiando que mejores planes tiene Él. Así es, ciertamente. Y vamos a ver porque pues también dice José Carlos tarareando, ando, solo repito. Tarareando, o sea, cantando o tarareando, tararararará, y ese tararararará también fluye eventualmente. Cuando usted le da la ignición del carro, el carro empieza chic, chic, y, chic, y de repente hacen prr, como que quiere arrancar y no arranca, y, prr, y como que quiere arrancar y no arranca. Y me acuerdo de una hermana que me dijo que quería que fuera a su casa, porque durante muchos años ella había querido hablar en lenguas y no había podido. Es una hermana de la iglesia, era una hermana muy madura en el Señor. A lo mejor le daba pena o vergüenza decir que no podía, pero tuvo la suficiente confianza como para invitarme a su casa y decírmelo. Y la pregunta fue muy sencilla, es la misma pregunta del Espíritu. ¿Qué sucedió durante todos estos 10 años, que era lo que había pasado, para que tú no puedas hablar en lengua? Dime qué aconteció. Y me dijo, en una oportunidad, empezaron a salir las lenguas y empecé a dejarlas fluir y la persona que estaba al lado me dijo, cállate que esas lenguas son demoníacas. Y se cayó y más nunca pudo volver a hablar. Entonces, simplemente lo que hicimos fue derribar ese argumento, quitar esa mentira, porque es una mentira que el enemigo le puso para que ella no lo pudiera hacer. Derribar, porque eso dice la palabra, derribando toda altivez y todo argumento contrario al conocimiento de Dios. ¿Y con qué lo derribo? Con la verdad. Entonces sacas la palabra y la palabra te dice, la palabra te habla claramente, con sonidos, de forma, el Espíritu va a orar
de forma que nosotros no podamos entender lo que se dice. Van a salir palabras que no se entienden, cosas que no se entienden. Cada uno tiene una lengua particular que es la que puede utilizar, pero esa lengua particular, el Espíritu Santo va a estar intercediendo. Van a haber cosas que se van a estar moviendo en el mundo espiritual que nosotros no podemos entender. Si tenemos el don de interpretación, vamos a poder interpretar lo que se está diciendo en un momento determinado de manera fluida. El Espíritu nos va a estar dando y ese don va a estar fluido. Todos hemos recibido las lenguas, todos hemos recibido los 9 dones del Espíritu Santo. Todo viene en la cajita feliz, pero así como ella me dijo que le dijeron eso, simplemente el temor, el miedo, le dijo, ya no puedo decir nada porque no sea que yo vuelva otra vez a orar en lenguas demoníacas. Sus lenguas no eran demoníacas. El enemigo utilizó eso para evitar, para limitarla en el poder que ella iba a tener durante todos esos 10 años en donde ella estuvo inhibida de poder ejercer sus lenguas. Así que no debemos nosotros dejarnos intimidar, mucho menos dejar que nadie, usted reprenda en el nombre poderoso de Jesús, usted reprenda, usted cancele, lo que sea que le digan. Si yo me he parado dentro de un abogado, delante de un abogado, un partner de mi oficina, que me dijo un día, ¿y qué pasa si te...? Y ya me iba a maldecir y le dije, no, pues te callas. En el nombre poderoso de Jesús lo cancelo y no lo hables ni lo digas, porque lo que iba a decir era simplemente algo que era muy negativo. Lo tenemos, y aún si saliera, pues hay que atajarlo y hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús y hay que cancelar toda palabra proferida que sea negativa. Entonces hablamos de hablar en lenguas y si no podemos, dice aquí José Carlos que en estos días estaba en la calle y comenzó a sentir que tarareaba y le dio ganas de llorar. Sentí algo de gozo. Yo tenía dudas de que no era digno de eso y no creía en que yo podía tener las lenguas y que solo son para los grandes hombres que oran y ayunan meses y años. Y dice, hoy hablaba con mi hija, eso, y me escucha decir a la vasalla y me dijo que qué significaba, amén, o alabado, o así sea. Entonces, no tratemos de pensar qué significa, simplemente suéltela y eventualmente el Espíritu le va a dejar saber de qué se trata. Muchas veces nosotros estamos orando en el cuarto de guerra y estamos orando en lenguas. Y vamos orando en lenguas un ratico y un ratico vamos interpretando. Un ratico oramos en lenguas y otro ratico vamos interpretando, pero es Dios mismo hablando en lenguas angelicales. A veces habla en las lenguas que nosotros podemos comprender, pero otras veces el Espíritu está hablando y está intercediendo por nosotros o está trayendo un mensaje y lo tenemos que interpretar. Y tenemos que dejar que fluya, tenemos que creer, tenemos que acostumbrarnos a lo sobrenatural de Dios y tenemos que montarnos en la ola de todo lo que es la intuición y todo lo que es la porción espiritual dentro del ámbito del Espíritu Santo, no de cualquier otro espíritu, porque también ellos lo que hacen, ellos no tienen poder, lo que ellos hacen es imitan el poder. Y eso no quiere decir que si nosotros estamos hablando en lenguas, nosotros estemos siendo influenciados, o como dice José Carlos, no quiere decir en absoluto que nosotros seamos indignos. Hay gente que ha venido de otras iglesias y ha recibido una doctrina basada y fundamentada en la palabra, que dice, yo no puedo recibir el bautismo del Espíritu Santo porque cuando yo recibí a Cristo, yo recibí todo el paquete completo. Pero no se le ha revelado, le dieron la mitad del sonido y no se le ha revelado que todo lo que ha de venir después, toda la santificación y todo lo que vamos creciendo en el Señor, va creciendo a través de la revelación y que por ende nosotros nos vamos llenando del Espíritu. No, de nuevo digo, no me puedo llenar más del Espíritu porque ya estoy total y completamente llena. Así que esta persona tenía razón, pero tengo que permitirle que se manifieste a través de mí. Y cuando la persona tiene un tapujo, tiene un argumento, tiene una limitación en su cabeza, una mentira que le creyó al diablo, que dice,
No, a mí me enseñaron que ya las lenguas no existen, que eso fue en aquel tiempo y que estas lenguas no deberíamos estarlas utilizando. Simplemente lo vacunaron contra hablar en lenguas. Le crearon la duda, le crearon la incertidumbre. Pero yo le doy gracias a Dios que yo nunca me conseguí con nadie que me dijera cosas que no fueran. Y siempre estuve bien pegada con el Espíritu para que me fuera enseñando de todas y cada una de las cosas. Estaba muy acostumbrada al mundo espiritual. Entonces no me era extraño que sucedieran cosas que uno nunca hubiera experimentado o cosas que fueran antinatura, sobrenaturales. Tenemos que acostumbrarnos a lo sobrenatural, tenemos que acostumbrarnos a movernos, como digo yo, a subirnos en esa ola y surfear en esa ola, a movernos en el mundo espiritual, a movernos en esa área, el estar continuamente hablando con el Señor. Que de repente no sabemos cómo sucede, no sabemos de qué manera pasa, no sabemos qué cosa sucede, como de repente le pasa a lo mejor al gato. Si usted ha visto un gato cazando algo, el gato se acomoda, retrocede, se acomoda, no pierde de vista la meta, no pierde de vista lo que está tratando de cazar, no pierde ningún movimiento. De hecho, se llena de energía y por eso los bigotes le brincan y le saltan y hacen ya, está enfocado en la cacería y está lleno de esa energía en potencia. Eso es lo que es el Espíritu Santo. Y medio tan pronto consigue el momento, simplemente salta sobre la presa. Esos son todos los felinos y todos los que van a estar de alguna manera cazando algo. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu, empezamos a recibir del Espíritu Santo todo este dunamis, toda la información, moviéndonos en los dones del Espíritu, el discernimiento, la ciencia, las visiones, empezamos a ver cosas que no se ven en lo natural y de repente lanzamos una mano, lanzamos una palabra o decimos algo y hay un impacto en nuestro ambiente. No fuimos nosotros. El Espíritu de Dios en nosotros nos está preparando para cazar la meta, para dar la palabra, para llegarnos a la persona que tiene que recibir el mensaje. Y la mamá gata, quiero que me escuche bien, la mamá gata le enseña a sus hijos gatitos cómo cazar a la presa desde pequeños. Asimismo, nosotros discipulamos y enseñamos a los que vienen nuevos, a los recién convertidos o aquellos que por alguna razón se han quedado trabados a poderse mover en lo que se llama la atmósfera espiritual, la atmósfera que maneja el Espíritu Santo. Amén. A ver, aquí dicen aquí que me han dicho que si no sé interpretar las lenguas, no sirve de nada hablar en lenguas. ¿Eso es verdad? No, eso es mentira del diablo. Hay diferentes objetivos del hablar en lenguas. La palabra dice que el Espíritu Santo va a interceder por nosotros con lenguaje que no se puede identificar, con cosas que nosotros no podemos medir ni sabemos qué significan, pero nos están edificando. Cuando sucede así, nosotros estamos recibiendo edificación total, porque es el Espíritu Santo intercediendo por nosotros, con lenguaje indescriptible, con cosas que no podemos entender, con cosas que no podemos ni siquiera nosotros traducir o interpretar, pero nos están edificando. Como tú decías, no sé qué estaba diciendo, pero me siento gozo, siento paz, siento tranquilidad. Yo lloro, me arde la nariz, me pasan cosas y a veces me adelanto o tengo iniciativas de otra cosa y no necesariamente sé, porque hay cosas que cuando el enemigo está intercediendo no nos va a revelar. Está intercediendo por nosotros, pero nosotros somos
el objeto que vamos a recibir, la fuerza o la edificación o lo que sea que necesitemos, la fortaleza o lo que sea que necesitemos en ese momento. Si yo no lo puedo parar, no puedo pararlo. Yo puedo orar en lenguas por otra persona. Yo puedo interpretar las lenguas cuando de repente estamos todos en una congregación, pero las lenguas, mis lenguas, y que yo no pueda interpretar, me están edificando a mí. A mí. No van a estar edificando a otro probablemente, a menos de que estemos todos orando en lenguas. Pero y las manejamos, no es que vienen espontáneas. Usted dice ahora vamos a orar en lenguas y yo me voy a montar y voy a decir, bueno, sí, vamos a orar en lenguas. Y empezamos en el nombre poderoso de Jesús. Yo lo estoy empujando. Son mis lenguas, no se las he escuchado a más nadie. Más nadie tiene mis mismas lenguas. No sé quién es, ni cómo, ni nada, ni me importa. Ni estoy tratando de imitar las lenguas de otros, son las mías, son las que me han entregado a mí. Y simplemente empieza a repetirse y a veces empieza a repetir algo que no tengo ni idea de qué es, pero el Señor está tratando en algún área de mi vida. Dice acá, además, Satanás siembra un pensamiento, dice Adela, un pensamiento de esas lenguas viene de tu conciencia para que evites pronunciarlas. O sea, que pone una limitación en tu pensamiento para que no las digas. Que esas lenguas vienen de nuestra conciencia para que evite pronunciarlas. A mí me pasó ese pensamiento, pero un día la pastora América me impuso su mano y se soltaron. Porque lo que te hizo fue liberarte de el argumento que Satanás te había creado. Como si yo dijera el nombre de quién fue la mujer que de repente me pidió ayuda, ustedes se sorprenderían. Pero esos argumentos son mentiras que nosotros creemos y hacen fortalezas en nuestras vidas para no dejarnos crecer o avanzar en lo espiritual. Voy a ver por este lado a ver si alguien dice algo, si alguien escribe algo. Si no, pues yo sigo por el otro lado, en el nombre poderoso de Jesús. Pero si tienen algo que comentar, pues bien sea los que están en Instagram, así como los que están en Zoom, vamos a empezar a comentar acerca de estas cosas. Es importante que lo aflojemos. Sí, podemos imponer las manos y empezar. Empezar a imponer nuestras manos. Hemos sido bautizados, tenemos entonces la apertura para todas las cosas. Nos edificamos a los demás, o sea, tenemos diferentes oportunidades o tipos de lenguas que utilizamos dependiendo de qué es lo que necesitemos. Hay situaciones de gran emergencia. Una vez, no sé si les conté, que me fueron a sacar la sangre y yo estaba bien relajada y el señor que me introdujo la jeringa, pues la introdujo de alguna manera que me dolió muchísimo y me fui en lenguas. Es un clamor, es un auxilio que de repente se pide en un momento determinado para poder calmar lo que está ocurriendo. Pues él no dijo nada, habrá pensado que pues me estaba diciendo algo en otro lenguaje, no estaba al cabo de saber. Hay otros que en otras oportunidades, que no necesariamente pues estamos en una iglesia, preguntan, ¿eso que acabas de hacer son lenguas? Sí, son lenguas. Entonces me puedo edificar yo, aunque no las interprete. Puedo orar en lenguas para edificación de otros. Puedo orar e interpretar lo que estoy orando. Puedo cantar en lenguas. Porque nosotros podemos cantar y podemos alabar al Señor y podemos alabar con las canciones, pero de repente cuando hablamos de
de alabar espontáneamente. Cuando lo hacemos espontáneamente, donde no tenemos palabras, generalmente son en lenguas y empezamos a cantar sobre una pista o sobre una música y empecemos a cantar de forma angelical. De hecho, hasta la manera de cantar varía porque es dulce, es como si fueran ángeles cantando y cantamos en lenguas. Todo eso nos va a estar edificando, todo eso yo no paro al espíritu y le doy toda la libertad que tenga. Que él se sienta libre, que no se sienta limitado, que no se sienta, porque en el momento en que yo lo limito, en el momento que la gente empieza a poner de su intelecto y a dirigir cosas que son contrarias y no está conectado con el espíritu, entonces entra por otro terreno y se va por otro lado. Hay que darle libertad al espíritu. Suéltese y diga, Espíritu Santo, tienes libertad, hay libertad, que no se convierta en libertinaje o que no se convierta en un show, porque el Espíritu no es así, el Espíritu es un caballero y eso nos lo da el estar en nuestro lugar secreto, hablando con el Espíritu Santo en nuestro lugar secreto a puerta cerrada y luego veremos en público cómo nuestra comunión con el Espíritu Santo empieza a generar todas estas directrices de todo lo que hay que hacer en la medida que nosotros estamos evangelizando, predicando, orando, llevando la palabra o lo que sea que estemos haciendo. Este, Dice acá también, como yo escuchaba a los demonios porque trabajaba en la brujería, esa fortaleza se creó y hoy por hoy siempre pregunto al Espíritu Santo si viene de él porque no le doy papaya a Satanás. Mire, yo estuve en la nueva era, yo levitaba, yo volaba. O sea, ustedes hablan de repente de brujería, bueno, yo volaba, yo levitaba, yo volaba por los aires, mi cuerpo se levantaba del piso. Con la nueva era, con las meditaciones, con todas las cosas este, em, de todo lo que tiene que ver el budismo y todas las cosas y el rosacrucismo y los cuantos ismos que hay por ahí. Pero todo eso está basado y fundamentado en el mundo de las tinieblas porque imita todas las cosas sobrenaturales. Pero una vez que uno recibe a Cristo y uno entrega todo, cuando hablamos de todo es cuando nosotros hacemos el encuentro de raíces, cuando nosotros nos dedicamos a limpiar todo lo que hemos hecho, cuando hemos limpiado todo lo que es mis áreas rudas tenían que ver con el área de quebrantamiento sexual y tenía que ver con esta área que le pueden llamar brujería o le pueden llamar adivinación, pero simplemente es contacto con lo oculto, se llama. Contacto con lo oculto puede ser la ouija, pueden ser las cartas, puede ser el tarot, pero ya a mí no me dio por ahí, me dio por otro lado, me dio por la meditación, porque a la gente en el mundo le dicen, no, tú tienes que meditar, o tienes que hacer la cienciología, o tienes que hacer una cantidad de sectas y cosas raras, y todo eso va a frenar nuestro crecimiento. Pero una vez que yo lo identifico, lo derribo, lo echo fuera, renuncio a eso, a toda, porque generalmente en todas estas cosas hay lo que se llaman iniciaciones en grados superiores o en grados en donde tú vas desarrollando ciertas cosas cada vez más fuertes. Este, y en estas iniciaciones, inclusive hasta el nombre de Jesús se puede nombrar, pero nosotros cuando rompemos y renunciamos a todo esto y cerramos todas las puertas al mundo del ocultismo, entregamos nuestras vidas y hacemos todo este propósito, ya no va a volver a entrar nada de eso. Simplemente ha quedado atrás en el pasado. No le damos, no lo glorificamos, no tiene más poder que Cristo, no tiene más poder, no hay ninguna sangre que tenga más poder que la sangre de Cristo, no hay mayor autoridad que la autoridad que Cristo nos ha entregado. Por eso dice, todo poder y toda autoridad me ha sido dado tanto en el cielo como en la tierra. Por tanto, el por tanto quiere decir, por eso, porque me han dado a mí todo, yo se las estoy pasando a ustedes para que ustedes la ejerzan y la ejecuten. No se dejen creer que, bueno, yo como me quemé con leche caliente, ahora no puedo tomar más leche. Yo he cerrado todas las puertas al mundo del ocultismo, absolutamente todas, conozco de qué se tratan, pero como todos nosotros venimos de alguna área
en donde Dios nos ha librado, con esa área de gracia hemos recibido y de gracias damos. Entonces me ha ayudado a liberar lo que no, lo que es difícil de liberar. Esos son los masones. Todos los que han estado metidos en situaciones con el ocultismo, en otras formas, porque el enemigo es muy sutil y se inventa siempre una nueva. Y cuando lo descubren, agarra y la convierte en otra cosa, pero la estrategia siempre es la misma: meternos por un camino que sea el equivocado y aprisionarnos en ese camino para que no conozcamos la verdad. Así que cuando la palabra dice que lo que el Hijo del Hombre liberare será verdaderamente libre, somos libres. Y la verdad nos dará libertad. La verdad es Jesucristo, porque dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y además él dice, ese verbo, que es la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra de Dios es la verdad también, y es esa verdad la que nos da la libertad. Muy bien, voy a seguir entonces porque ya son las y 36. Este, mm, entonces dice claramente que yo tengo que involucrarme en el hablar en lenguas, para terminar de responderle a José Carlos, activamente, porque el hablar en lenguas me va a reforzar a mí, me va a edificar, me va a levantar. Ahora, lo tercero que dice aquí es que yo tengo que hablar con mi alma. David hizo esto muchas veces, especialmente a lo largo de los salmos. Salmo 42, 2, 7. David se sintió distante de Dios muchas veces. David decía: ¿por qué te abates, alma mía? Le hablaba a su alma, le hablaba a sus emociones y le decía, ¿qué estaba haciendo? Él estaba renunciando al espíritu que lo estaba abatiendo y le estaba hablando de la palabra para salir del abatimiento y poder recibir toda la esperanza y toda la fe para poder salir de ese problema. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Qué te sucede? ¿Por qué tienes así? ¿Por qué te recuerdas de tantas esas cosas? No nos quedemos pensando, echemos fuera ese pensamiento, no nos quedemos navegando en lo que pudo haber sido y no fue. No nos quedemos mirando todo lo que es el pasado, no nos quedemos mirando y dejando que el enemigo nos procese y nos meta en un torbellino y nos hunda en un lugar donde no debemos estar. Tenemos que darnos cuenta de que nosotros no somos nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos no somos nosotros, como todos los pensamientos que tenemos no son nuestros. Los pensamientos pueden venir del enemigo, los pensamientos pueden venir de la esfera de afuera, del mundo exterior, de las noticias. Los pensamientos pueden venir de un hermano, de otra persona. Los pensamientos pueden ser los nuestros. Solamente los pensamientos pueden venir de Dios. Hay diferencias para identificar cuando un pensamiento viene del enemigo, porque me va a generar zozobra y me va a quitar la paz, me va a dar inquietud. Los pensamientos de Dios me van a traer paz y me van a traer sosiego. Mis pensamientos pueden ser pensamientos que me voy a poner yo en la mañana, con qué me voy a vestir, qué voy a cocinar yo hoy, en qué voy a trabajar, voy a hacer un plan, qué voy a estar haciendo. Y los pensamientos que me puede traer un ente externo, una noticia o un hermano, si eso no está alineado con la palabra, viene del enemigo. Si lo que me están hablando o estos pensamientos o lo que me están diciendo me crean zozobra, también vienen del enemigo. Si me caen disgusto, viene con disgusto, también viene del enemigo. Y muchos de nosotros muchas veces podemos estar diciendo cosas y prestando nuestra boca para lo que el enemigo quiere introducir en otras personas. Así que por eso nosotros tenemos que estar más pegados del espíritu y hablar menos. Y que cuando lo que nosotros hablemos verdaderamente, nosotros lo hayamos procesado en el espíritu. Este, el pasado me lo trae todos los días a la mente, pues lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y lo clavas en la cruz del Calvario. Todo pensamiento contrario lo llevas a la cruz del Calvario, lo llevas cautivo. Llevar cautivo el pensamiento
es llevarlo preso. Cautividad quiere decir lo llevo, le pongo una mordaza, no lo dejo pensar, no lo dejo hablar, le pongo unas esposas y me lo llevo y lo clavo a la cruz y le digo, tienes que obedecer a Cristo, deja de fastidiarme. Eso es lo que hacemos con los pensamientos de tormento. Dice acá, este, también Yole, que tomó las palabras de una administración hablando del anhelo porque no sabía cómo era eso y también como en una oportunidad dijo el pastor William, empecé a orar pidiendo la evidencia. Luego tuve un sueño y literalmente lo recibí primero en mis sueños como si ya fue. Luego en una situación de quebranto familiar, tal cual lo recibí como en mi sueño. Así que fue impartido por la pastora Norma, impartido por el pastor William, fue impartido por alguien más, como dijo aquí, pues por la pastora América. Nosotros impartimos las lenguas, pero también hay gente que la impartición viene de Dios y la gente lo tiene que anhelar, la gente lo tiene que desear y tiene que perder el miedo o la vergüenza. Hay gente que le da pena de repente balbucear las lenguas. Muchas gracias, Yole, por compartir. Entonces, vemos acá que dice, también nosotros no somos emociones, como no somos pensamientos, no somos emociones, tenemos emociones y podemos también hablar con ellas. Las personas agotadas y desanimadas suelen utilizar la boca para describir su situación en lugar de alterarla. Y de repente cuando yo escucho eso, me empieza me entrar como urticaria cuando la gente lo que hace es acercarse a Dios a llorar desconsoladamente como si tuviera un dolor de 40 años acumulado. Necesita liberación y necesita sanidad cuando continuamente están en esa situación. Es acercarse a Dios simplemente para emitir, que es la emoción descontrolada que tiene cuando lo que necesitas es liberar esa parte. Y nosotros tenemos la palabra para poderla declarar y salir de esa circunstancia. Sí, yo me puedo sentir así, pero la palabra dice esto. Y lo que sucede es que nosotros no la conocemos. Entonces no tenemos armas, no tenemos la espada, que es la palabra, para poder combatir todas las situaciones. Con la palabra declarada, nosotros tenemos la victoria. Es como si le estuviéramos cortando la cabeza al enemigo. Así que cuando nosotros estamos en una situación de terrible situaciones o de terribles circunstancias, una situación verdaderamente terrible, es cuando más nos fortalecemos en la verdad, nos fortalecemos en su palabra y la declaramos. Es cuando la resiliencia sale, es cuando sale el sí, estoy en esta situación, pero si Dios es conmigo, ¿quién puede venir contra mí? No importa qué es lo que me venga a arropar, no importa qué es lo que me venga a arropar, de esto voy a salir, de esto voy a salir, porque mi Dios está conmigo. Así que nuestra boca puede ser un termómetro que lee la temperatura de nuestra vida o un termostato que fijará la temperatura. ¿Qué es un termómetro? Pues si yo estoy angustiada, si yo tengo ansiedad, si yo tengo tristeza, depresión, lo que sea mi emoción, el termómetro va a decir, tiene depresión, tiene ansiedad o tiene esta situación. El termómetro va a medir la condición y la temperatura emocional de la persona. El termostato va a regular esa temperatura. Y nosotros tenemos que decidir. La palabra es el termostato, la palabra declarada, la confianza en Dios va a regular la temperatura y cualquiera que sea la emoción, eso va a estar bajo control. Les dije que la vez más fuerte fue cuando me dieron la noticia de mi hijo. Y cuando me dieron la noticia de mi hijo, era como una tensa calma, una pasividad, un necesito que todo mi ser esté
equilibrado, no puedo andar como una gallina descabezada corriendo escaleras abajo y pegando gritos "bla, bla, bla", por la situación. No, necesito conectar con el Espíritu Santo. Necesito buscar la paz. Necesito la quietud. Necesito estar fortalecida porque lo que viene es joropo. Lo que viene es candanga. Entonces necesito estar en mis cabales para poder escuchar. Entonces ahí sí voy a poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque si yo estoy en mis emociones como una gallina descabezada a causa de la noticia, no voy a escuchar bajo ninguna circunstancia al Espíritu. Voy a escuchar a la vecina, voy a escuchar al vecino, voy a escuchar lo que dice Google, voy a escuchar lo que me dice cualquier otra persona, menos lo que dice el Espíritu de Dios. La fe no niega el problema, simplemente no le da un lugar de influencia en nuestra vida. La fe, la confianza en el Señor, la fe viene por el oír la palabra, la fe viene por saber que Dios está conmigo y que algo muy bueno va a pasar de todo esto, aunque sea negro totalmente, aunque no lo pueda soportar. Pero la fe no va a negar la realidad de cómo me siento. La fe simplemente no le va a dar lugar de influencia a esa emoción en nuestras vidas. Por el contrario, la fe va a traer la palabra que va a sosegar toda la situación. Nosotros podemos hablar la palabra de Dios sobre nuestra vida y nuestra vida va a reflejar la palabra de Dios en lugar de la cultura o las circunstancias, de los dichos que otros tienen, de lo que la gente aprendió. Hay gente que está acostumbrada a repetir de lo que viene del mundo o de lo que aprendió de niño. Hay gente que se lo ha creído, hay gente que tiene argumentos, pero nosotros tenemos que derribar todo esto con la verdad. Cuarto, hay que fortalecer a los demás. Nos fortalecemos en el Señor cuando nos sentimos cansados, pero elegimos fortalecer a otros. Una de las cosas que muchas personas hacen cuando están cansadas de servir, es decir, que necesitan un descanso. No nos damos cuenta de que servir es la pala que necesitamos para salir nosotros mismos del hoyo en el que nos encontramos. Cuando glorificamos demasiado nuestro dolor, cuando nos centramos en lo que estamos pasando, cuando nos enfocamos en lo que nos está ocurriendo, eso se convierte en nuestra prisión. No podemos salir adelante. Mientras nosotros estamos enfocados en el problema, no podemos ver la solución. La Biblia deja claro que el que riega, el que ayuda a otros, él mismo será regado. Cuando yo apenas salí de mi quebranto sexual y de mi problema y regresé a la iglesia, antes de continuar buscando mi sanidad, lo que empecé fue a trabajar en sanar a otros de la misma condición. Porque sanando a otros me estaba sacando yo y estaba aprendiendo yo. El Espíritu me estaba ministrando a mí mientras yo ministraba a otros. Hoy en día, con todo lo que está ocurriendo en mi vida, soy probablemente uno de los pocos casos, por lo menos que nosotros conocemos en el ambiente latino en donde yo me movilizo en esta área, que ha definitivamente se ha aperturado por obediencia a casarse. Dice acá, cuando Jesucristo fue crucificado, no dejó de servir ni ignoró al ladrón arrepentido en la cruz. Jesús lo ayudó en su momento más difícil. Me pregunto cuántos de nosotros reduciríamos las temporadas más difíciles de nuestras vidas si simplemente siguiéramos sirviendo en la iglesia. Hay fuerza en el servicio, pero no hay fuerza en la autocompasión. Sirviendo a otros y entregándonos a otros podemos salir de los hoyos en donde estamos. Quinto, y es el más fuerte ya para terminar. Santiago 4:7 dice, someterse a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. O sea, sométanse todos a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Someter al enemigo.
En este punto no estamos lidiando con el estrés normal. A veces estamos lidiando con estrés que es demoníaco, con cargas que son como para reventarnos. El estrés normal es cuando tenemos más carga de la que somos capaces de soportar. Pero la Biblia no nos instruye a pedirle al Señor que elimine el estrés o la carga, sino que el que espera en el Señor va a renovar sus fuerzas como las de búfalo. Para muchas personas, su trabajo es una fuente de estrés. Sus cónyuges y sus familiares son una fuente de estrés. Los esposos, no podemos pedirle a Dios que los elimine. Todo lo que requiere responsabilidad conlleva estrés. Tenemos que acudir a Dios para que nos fortalezca y podamos manejar el estrés y las responsabilidades de la vida sin desmoronarnos. Con estrés demoníaco tenemos que abrir la boca y decirle al diablo que se detenga y se aparte de nuestro camino. En el nombre de Jesús, todo lo que nos atormenta, todo lo que nos trae inconveniente, se supone que nosotros no debemos huir del diablo. Al diablo se le patea, se le confronta y se le echa fuera en el nombre de Jesús. La autoridad la tenemos nosotros. Se supone que solo debemos huir del pecado. Nos levantamos y resistimos al diablo y él huye de nosotros. El diablo disfrazará sus pensamientos como si fueran tuyos. Te va a hacer creer que son tus pensamientos. Por eso tenemos que conocer la palabra para poder cortar todo lo que es mentira. Porque va a tratar de engañarnos y de hacernos dueños de esos pensamientos como si fueran nuestros. No viene con una voz audible y una apariencia aterradora la mayor parte del tiempo. No combatimos pensamientos con pensamientos, luchamos contra los pensamientos con palabras, declarando la palabra. Escrito está, le dijo Jesús a Satanás. Escrito está, le dijo a Satanás. Después de todo este capítulo donde David se fortaleció en el Señor, el siguiente capítulo, él se convierte en rey. Realmente los momentos más difíciles van a llegar cuando las cosas estén a punto de cambiar y tú estés bien cerca de tu victoria. Si sabemos manejar nuestros momentos difíciles con cuidado, se van a convertir en buenos tiempos, en promoción, en una enseñanza, en un aprendizaje y en el subir varias casillas espirituales en nuestras vidas. Fortalezcámonos en el Señor, es lo que tenemos que hacer. Hay alguien, a ver si ha dicho alguien algo más. El pasado me lo trae todos los días a la mente. Si él te trae tu pasado todos los días a tu mente, tú recuérdale cuál va a ser su futuro. Con eso tienes. Tú has sido lavado por la sangre de Cristo. No se recuerda de nada de lo que tú has hecho. Has sido redimido. Y cuando él, el acusador, te siga recordando tu pasado, tú recuérdale su futuro, porque su futuro es bastante más triste que todos los futuros de todos nosotros acumulados. Pues por supuesto los nuestros no, porque todos vamos a la eternidad. Dice, bueno, entonces con esto que estás escuchando, ponlo en práctica, ponlo en práctica, ponlo en práctica. Todo lo que te está diciendo aquí es que no te desesperes, que no te atormentes, que ves que todo se tranca. Mientras más oscuro estás, que más cerca estás del amanecer. Amén. Bueno, en el nombre poderoso de Jesús, le damos gracias a Dios por todo esto. Le damos gracias a Dios por todo lo que está haciendo en nuestras vidas. Hay mucha, pero mucha gente que tiene muchas situaciones de gran dificultad. Sus temporadas han cambiado, pero tienen muchísimos inconvenientes. Hay mucha gente que realmente necesita mucho, gente que está angustiada. Este mensaje no es un mensaje que yo cree, es un mensaje que siempre llegan a mis manos en el momento adecuado.
Y siempre que llega algo que siento que el Espíritu Santo está poniendo en mis manos para poderlo compartir y yo, para yo misma poderlo recibir en mi espíritu, lo voy a estar trayendo como el Espíritu me lo está entregando. Padre, te doy gracias por todos mis hermanos, te doy gracias, Señor, por este tiempo, Señor, de discipulado, te doy gracias por todo lo que haces en medio nuestro, te doy gracias infinitas, Señor, por la vida de todos y cada uno de ellos, Señor, te doy gracias por todos los que están, Señor, en este lugar. Te doy gracias infinitas por todos los que lo van a estar escuchando por diferido, mi Dios. Y te pido, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que seas tú ayudándonos en todas nuestras dificultades, que seas tú dirigiéndonos en todas nuestras circunstancias de dificultad, que nos ayudes, Señor, a cantar cuando estamos desesperados, que nos ayudes a alabarte, Señor, a adorar tu nombre, Señor, que nos ayude, Señor, a entrar en tus atrios y diciendo, Santo, 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 Dios Todopoderoso, el que fue, el que es y el que habrá de venir, que podamos llegar a alabarte junto con los 4 querubines y los 24 ancianos, Señor, en tus atrios, que podamos llegar y darte gracias por todo lo que está aconteciendo, aunque estemos destruidos, que te demos todo loor y toda honra a ti por todo lo que estás haciendo en medio nuestro. Que también nos enseñes entonces también a hablar en lenguas, que podamos hablar en lenguas, que podamos ser edificados, que tus lenguas angelicales puedan estar en la punta de la lengua, que las anhelemos, que podamos recibir la impartición, que nos metamos de cabeza. Para esto debemos sanar, debemos perdonar a quienes no hemos perdonado, debemos sacar toda raíz de amargura, debemos verdaderamente anhelar, recibir, no para decir que yo allá hablo en lenguas o para que me vean, porque lo voy a hacer a solas y lo voy a hacer en mi lugar secreto, pero porque voy a recibir edificación, porque voy a ser muchísimo más efectiva en la interpretación de lo que el Espíritu me está diciendo. Tengo que conectar con el Espíritu, es lo que tengo que hacer y es mi mayor prioridad. Te pido, Padre de la Gloria, que nos ayudes a todos y sobre todo a mis hermanos, Señor, sobre todos aquellos, Señor, que no han recibido, Señor, el don de lengua, para que lo puedan recibir sin tapujos, sin miedo, sin temores, sin limitaciones, sino que puedan fluir en el Espíritu sin ningún inconveniente. Te pido, Padre de la Gloria, en el nombre poderoso de Jesús, que nos enseñes a hablarle a nuestra alma, hablarle a nuestras emociones y hablarle a nuestros pensamientos, que les podemos acallar y que que los podamos calmar a través de la palabra, a través de la espada que tenemos, que podamos decirle de todas las cosas buenas del Señor, que nos podamos levantar sobre la roca, mi Dios, y nos podamos levantar erguidos desde ese lugar. Te pido, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que nos ayudes a servir a otros, que nos fortalezcamos mediante el servicio a otros, que podamos entregarnos y vaciarnos en otros, porque en los momentos en que estamos más angustiados, cuando empezamos a darle a los demás, empezamos a crecer y a fortalecernos nosotros mismos. Te pido, Padre de la Gloria, en el nombre poderoso de Jesús, que nos ayudes a dejar de estarnos compadeciéndonos de nosotros mismos, quejándonos de nuestras circunstancias, viendo y diciendo todo lo negativo cuando realmente no lo es, porque mientras más lo decimos, más negro vemos nuestra situación. Señor, ayúdanos, Señor, a ver las cosas como tú las ves, Señor. Y te pido, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que podamos someter al enemigo debajo de nuestros pies, que podamos identificar cuándo es su voz y cuándo quiere él llevarnos por el camino equivocado, que tengamos discernimiento de espíritu en todas estas cosas y que nos podamos fortalecer, que podamos huir del pecado, pero poderlo confrontar al enemigo claramente y echarlo fuera en el nombre de Jesús, que podamos atar y podamos ligar y podamos echar fuera en el nombre poderoso de Jesús y que podamos desatar de todas las bendiciones y de todas las provisiones y de todas las promesas hermosas que la Biblia tiene, que el Señor nos ha entregado para cada uno de nosotros, tantas veces como nosotros querramos. Y veremos que cada vez más la palabra va a venir como un pensamiento en medio de tu zozobra, de tu angustia y de tu ansiedad y te va a traer paz y te va a traer este aliento y te va a traer esperanza, te va a traer confort en medio de toda la angustia y todo lo que estás viviendo.
Padre, te pido, mi Dios, por todas las situaciones que todos mis hermanos están pasando. Te pido, mi Dios, para que tú seas glorificándote en sus vidas, para que les fortalezcas, para que los establezcas, para que los llenes de tu Santo Espíritu, para que ellos puedan salir victoriosos, para que puedan hablar en lenguas, para que puedan orar en lenguas, para que puedan cantar en lenguas, para que todo lo puedan hacer en lenguas y para que se puedan levantar en el poder de Dios. Gracias te doy, mi Dios, por todo lo que has entregado. Danos una noche de descanso profunda y ayúdanos durante toda la noche a meditar en toda esta palabra. Gracias te doy, Padre de la Gloria, en el nombre poderoso de Jesús, y todos decimos amén y amén. Dios me los bendiga grandemente. Me disculpan, ya son las 9 de la noche. Siempre digo que voy a salir rápido y temprano, pero me tomo un poquito más. Dios me los bendiga, que pasen buenas noches y les espero mañana en nuestro cuarto de guerra a las 6:30 de la mañana, como de costumbre. Dios les bendiga, les amo en el Señor. Bendiciones para todos. Dios les bendiga. Bendiciones para todos. Bendiciones.